Universidad de la Biblia. ¿Por qué le llamo la Universidad de la Biblia? Porque en realidad se ha malinterpretado la Biblia por muchísimos siglos. O no solo se ha malinterpretado, sino se ha mal utilizado toda la riqueza de la Biblia. La Biblia fue escrita en un contexto hebreo y fue escrita para enseñar desde los niños chiquitos con las mismas historias hasta los adultos, los viejitos. O sea, repiten la misma historia desde chiquitos hasta que son viejitos, pero naturalmente a diferente nivel. Diríamos que la Biblia nosotros la utilizamos ahora al nivel inicial, es decir, lo mismo que se les enseña a los niños, lo seguimos utilizando ahora, pero ya somos viejos. Esa es la idea, ¿no? Ya somos viejitos y necesitamos ir extrayendo la información que está dentro de la Biblia de tal forma que nos aporte al conocimiento, nos aporte al pensamiento. Una institución educativa precisamente se dirige a esto. Lamentablemente la Biblia se le ha relegado a los lugares de culto, a las iglesias, y en las iglesias creemos lo que nos dice. Pero la Biblia no es un libro para creer solamente, es un libro para pensar, para desarrollar el pensamiento. Y espero que con los pocos ejemplos que vamos a ver ahora podamos conocer estos aspectos. Y claro, lamentablemente me voy a ir refiriendo a algunos poquísimos aspectos porque el universo es vasto. La Biblia es el libro más hermoso, más maravilloso de todos los tiempos, y como tal, también su autor. Yo pregunto, por ejemplo, ¿a qué autores de libros les han galardonado con un premio Nobel? ¿A historiadores? ¿A qué historiador le han galardonado con un premio Nobel? Historiador. Mario Vargas Llosa, novelista. Es decir, los grandes maestros de la literatura crean novelas. Los libros más complejos, como Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Cuando le preguntan a Gabriel García Márquez, y bueno, ¿y dónde está Macondo? Porque parece que estuviera describiendo el pueblo en donde él vivió. Y él que dice, Macondo más que una ciudad es un estado de ánimo. Es decir, los libros que se han escrito, las más grandes obras galardonadas, son libros que no contienen historia en realidad, que contienen relatos, y dentro de esos relatos cada lector encuentra un contenido profundo. La Biblia es un libro de más o menos de ese estilo, es decir, nos dicen una historia y ese relato no le debemos tomar como un relato histórico puramente, sino que tenemos que interpretarlo para encontrar la belleza, la profundidad, el mensaje dentro de la historia, una historia dentro de la historia, al punto que uno puede pasarse revisando una historia. Los judíos lo hacen todos los años vuelven a leer lo que se conoce como la Torá o el Pentateuco, de principio a fin,
terminan el año, vuelven a comenzar. Como a veces hay unas costumbres en las iglesias, ¿no? Que vamos a leer la Biblia en un año y termina el año, comenzamos de nuevo. Pero cada vez que se analiza una porción de la historia semanal, se lo analiza en un contexto diferente y se encuentran mensajes diferentes. ¿Qué mensajes diferentes se pueden encontrar en una historia? Por ejemplo, en el diluvio. Ya sabemos que el diluvio ocurrió, que el barquito, que se salvaron los animales, etc., ¿no? Pero cuando estudiamos la Biblia desde este contexto, nos damos cuenta de que hay un mensaje interior, que ese barquito en realidad es nuestra alma, que lo que el Creador quiere en realidad es restaurar nuestra alma. Y entonces es un mensaje no de hace 5,000 años atrás, sino es un mensaje actual. Bueno, esto como una introducción. Y durante la pandemia, digamos, tuve el tiempo necesario para reflexionar y para escribir. Así que escribí un libro que está a su disposición. Podríamos al final ofrecerlos. Bien. Entonces, para amenizar un poco, vamos a comenzar con una historia. En general, yo me voy un poco más con los números. La Biblia le he analizado muchísimo con los números y ahora vamos a entrar en una bonita historia del tiempo de Salomón. Ustedes sí conocen quién es el personaje Salomón. Sí, ¿no es cierto? Bueno, como pregunta, todos conocemos aquí lo que es la Biblia, ¿no es cierto? En cualquier contexto, no importa. No me interesaría definirme como de una iglesia determinada ni cosa por el estilo, sino presentar una forma muy simplemente objetiva la Biblia. Así que escribí este libro, Los símbolos de la creación, que los podemos poner a su disposición más luego. Y en esta vez vamos a tratar algunos de estos temas, ya no todos porque van a ser medios largos. Y comenzamos con un cuentito de la época de Salomón. Y así que el cuento entra así como sigue. El rey Salomón, como todos los reyes, llegó en la época invernal, pero hubo un día en el que estaba bonito como para caminar y hacer ejercicio. Así que, conversando con sus 3 ministros, salió a caminar en el campo. Y cuando al caminar llegan junto a un arroyo, y en el arroyo estaba un campesino metido con sus pies lavando unas pieles. Y el rey, que iba conversando con sus ministros, decide entablar una conversación con el campesino y le dice: buen hombre, ¿no son 7 mayor que 5? Los ministros se quedaron medio sorprendidos. ¿De qué diablo está hablando? Pero el campesino, sin ningún problema, se regresa al rey y le dice: sí, mi rey, desde luego, 7 es mayor que 5, pero también 32 es mayor que 12. Ah, muy bien, le dice el rey Salomón, muy bien has respondido, tienes toda la razón. Y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Mira, lo que pasa es que tengo 3 hijas, que
ya he botado la casa, ya se ha quemado mi casa 3 veces. Entonces los ministros no sabían que estaba hablando. Y finalmente el rey le dice: mira, buen hombre, entiendo, sí, es un problema difícil, pero ¿tú crees que me puedes pelar 3 gallinas si te las mando mañana? Desde luego, mi rey, no te preocupes. Entonces sale el rey caminando y los ministros se codeaban entre ellos y decían: ¿de qué estaba hablando él? ¿Entendiste algo? ¿No? Se animan a preguntarle al rey y le dicen: mi rey, ¿qué es lo que estabas hablando con el campesino? Y el rey les responde y dicen: ustedes son mis ministros y no saben que estaba hablando con un campesino. Dicen: no tenemos idea. Muy bien, si no me tienen la respuesta hasta mañana al mediodía, están despedidos. Así que se pusieron a trabajar, fueron a consultar a todos los asesores del rey, un montón de cosas, y no daban. Pero uno de ellos, pilas, le dice: a ver, nadie aquí conoce, pero el campesino sí sabe, vamos donde el campesino. Regresan donde el campesino, le encuentran allí y le dicen: mira, ¿qué es lo que el rey estaba hablando contigo? Dicen: ¿cómo? Si ustedes no saben de lo que yo estaba hablando con el rey, es una cosa muy simple. Sí, pero dinos. Entonces tuvieron que rogarle tanto y al final deciden pagarle. Le dicen: te vamos a dar dinero, una bolsa llena de joyas y oro. Entonces le dice: bueno, ya les voy a decir. Entonces dice: a ver, ¿qué son 7 mayor que 5? Dicen: muy fácil. El año tiene 12 meses. Por lo tanto, los 7 meses del verano, ya hace buen tiempo, para un hombre como yo no es suficiente, que tengo que trabajar también los otros 5 meses del invierno. Dice: claro, qué tan fácil estaba, pero no sabíamos. Muy bien, entonces él coge la bolsa y dice: espera, si todavía no me has dicho nada. ¿Y qué son 32 mayor que 12? No, pero eso les cuesta más. Les convencen, todo eso, negocian, les pagan más. Eso es muy fácil. Mis 32 muelas y dientes necesitan comer los 12 meses del año. Claro, sí, no sabíamos. Entonces agarra la funda y dice: pero no, espérate, que falta. Dice: ¿y por qué se te quemó tu casa 5 veces? No, lo que pasa es que yo tengo 3 hijas. Y cuando uno casa a sus hijas, como nosotros decimos aquí, botamos la casa por la ventana. En ese tiempo, la expresión era: se quema la casa 3 veces. Vaya, está bien. Después dice: pero falta, y tenían que sobornarle y darle más. Y dice: bueno, ¿y qué son las 3 gallinas? ¿De qué gallinas está hablando? Eso es muy fácil. Él me dijo que enseguida me iba a mandar mañana las 3 gallinas que son ustedes. Y ahora aquí están, ya les he pelado. Entonces, el cuento es: ¿qué números aprendimos aquí? Voy a quitar esta parte. ¿Qué números aprendimos aquí? Hagámosle dinámico, ¿sí? 7 mayor que 5, ¿cierto? 7 mayor que 5, ¿qué más? 32 mayor que 12. ¿Y qué eran los 32? Bien, 32 dientes que tenemos nosotros. ¿Lo sabían antes? Yo no lo sabía tampoco. Muy bien, ¿qué más? Bueno, en general los números sirven para algo más que solo para contar. Y de paso, ¿qué es contar? Curiosamente, en nuestro idioma contar significa enumerar, ¿sí? Pero también ¿qué?
relatar. Así que la Biblia está llena de números. ¿Nos hemos preguntado acaso por qué hay 12 meses en el año? ¿Alguien sabe la razón por la que hay 12 meses en el año? ¿Se inventaron? ¿Por qué hay 7 días en la semana? ¿Desde cuándo hay 7 días en la semana? ¿Por qué las 24 horas? ¿Quién se inventó? Los 360 grados del círculo. Y hay otros numeritos que están latentes por ahí. Por ejemplo, ¿por qué 12? Cuando van a comprar, o comprábamos antes los huevos, ¿cómo los vendían? Ahora es véndame $1 de huevos, pero ¿cómo se compraban los huevos? Una docena. ¿Por qué docenas? ¿Cierto? Los 12 son importantes. De alguna forma, los números son importantes. Y ahora vamos a comenzar a darnos cuenta que dice la Biblia. La Biblia está llena de números. Pero también hay un pasaje en la Biblia que ustedes deben conocer, que nos lleva a preguntarnos: ¿entendemos lo que leemos? ¿De qué pasaje estoy hablando? Dice, cuando Felipe, un eunuco, le pongo entre comillas porque en realidad no era eunuco, y regresaba de adorar en el templo de Jerusalén, y venía leyendo la Biblia, el rollo de Isaías. Entonces le dice, cuando Felipe se acercó corriendo, le vio leer el profeta Isaías, y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo podré entender a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que se subiera y se sentara con él. Entonces, en realidad, cuando leemos la Biblia, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿entendemos lo que leemos? Cuando vamos a la iglesia, cualquiera de los tipos de iglesia, el curita o el pastor, ¿a qué vamos? Si vamos el domingo a misa, ¿cuál es la frasecita común? Vamos a oír misa, ¿cierto? Vamos a oír misa. Y en el caso cristiano de los evangélicos, vamos el domingo a escuchar al pastor. Pero en realidad, ¿entendemos lo que leemos? El pastor nos da a entender. Bueno, y ahora comenzamos, por ejemplo, con un poquito de biología, de anatomía. En nuestro cerebro existen 12 pares de nervios craneales. ¿Sabían esto? Ahora la facilidad del internet nos permite comprobar esto. Ustedes pueden googleen ahí el número de pares craneales. El número de pares craneales es 12. Vaya. De paso, si recordamos un poquito la Biblia, ¿en dónde está ubicado el templo? El templo, cuando la Biblia habla de templo, ¿de qué templo está hablando? Dice, porque vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y resulta que en el templo, para aquellos que han revisado, el templo, el que estaba construido antes en Jerusalén, el que va a venir, que dice que también va a bajar del cielo y todo eso, tiene 12 columnas. 12 columnas. Y resulta que cuando miramos, y si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, aquí en nuestro cráneo hay 12 pares de nervios. Y aquí hay un detalle de cuál es la función, etc. También, conectado a nuestro cráneo, hay la médula espinal y las vértebras. El número de vértebras, desde el principio hasta el fin, es 31. Y esto revisamos asimismo en el Google. Hay 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares,
5 pares de nervios sacros y un nervio coxígeo. Es decir, las vértebras y los nervios están entrelazados. Entre las vértebras nuestras salen nervios. El número de nervios coincide con el número de vértebras en nuestra columna cervical. Toda nuestra estructura, desde la cabeza hasta nuestra cola, tiene 31, el número 31 como el número de vértebras. Bueno, ¿y eso para qué sirve? En la Biblia original, escrita en hebreo, el nombre de Dios, el nombre traducido como Dios, que está escrito aquí, y en hebreo es Elohim, se pronuncia como Elohim. Si nosotros utilizamos, ustedes deben conocer un poquito de numerología. La numerología en hebreo se llama gematria, y la gematria solo sirve para aplicarla en la Biblia. Si utilizamos los números de las letras, que corresponden a las letras, este nombre El, estas dos letras El, en rojo, corresponden a 31. Y a este nombre en la Biblia es un atributo de la naturaleza de Dios. En realidad, ustedes deben conocer que Dios tiene muchos nombres. Se han visto en la Biblia, a lo largo de la Biblia, que hay varios nombres. Inclusive en el mismo principio, en el Génesis 2, ya aparecen 2 nombres. Cuando dice Jehová Dios, ¿no? El nombre Jehová es un nombre, pero en realidad Dios también es otro nombre. Entonces, y por allí aparecen otros nombres, pero esta estructura del nombre El corresponde a la naturaleza de Dios, a la naturaleza, a su manifestación en la naturaleza de Dios. Y coincide que hablábamos de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y en dónde habita Dios? Aquí. Y la prueba es de que el mismo Dios está dentro de nosotros, solo que tenemos que aprender a reconocerlo. Bueno, ¿para qué sirve todo esto? Vamos a seguir metiéndonos un poquito en detalles. Tenemos curiosamente 2 ojos, tenemos 2 oídos, tenemos 2 orificios nasales y tenemos una boca. Y ahí aparece el número 7. Ustedes conocen el número 7 que aparece a lo largo de toda la Biblia. ¿Y qué es el número 7? Los 7 espíritus de Dios, la perfección de Dios, un montón de cosas, ¿no es cierto? Aparece muchísimo en la Biblia el número 7. Y también en nuestra propia cara. En el templo había una lamparita de 7 luces. Los que han leído los libros del Éxodo, etc., esta lamparita de 7 luces nunca debía dejar de estar encendida. La luz de la lámpara del templo tiene que estar encendida todo el tiempo. Y esto es una alegoría ¿de qué? De nuestra propia luz. La luz nuestra. Nuestra lámpara en el templo de 7 luces tiene que estar encendida siempre, las 24 horas del día. No tenemos que dejarnos doblegar, como llaman por ahí, por el enemigo, por ejemplo. No tenemos que dejarnos llevar la oscuridad, sino estar siempre pendientes de la luz. También vimos por ahí un numerito, el número 5. El 5 está en nuestra mano y en hebreo está escrito de tal forma, tan bonito, que la misma palabra de mano, que es yad, cuando encontramos los números de cada letrita, la palabra en total tiene como número 14, pero si sumamos 4 y 1, vuelve a 5. Es decir, hay una correspondencia de cómo está escrito respecto a su estructura. Y ahora, si tenemos las 2 manos, curiosamente aparecen los 10 mandamientos, ¿no? ¿Por qué todo aparece como 10? ¿No? Que en el templo,
dice: el 10º será sagrado para Dios. Esto está escrito en Levítico 27:32, el 10º. ¿A qué se refiere con el 10º? Lo que conocemos ahora como diezmo, por ejemplo, ¿no? El diezmo deberá ser consagrado para Dios, y también la 10ª parte y un montón de cosas. Pero todo esto está relacionado con nuestra propia estructura, ¿no? Y el número 10 corresponde a la chispa divina. Vamos a ir mirando esto rápidamente, porque al final vamos a encontrar otros detalles. El número 7, que vimos hace un momento, corresponde a una estructura que, si nosotros tuviéramos 7 monedas, ¿sí?, la forma más compacta de ubicar estas 7 monedas es como está aquí. Por ejemplo, los que están estudiando mecánica automotriz, esto es como un rulimán en el centro, ¿cierto? Perfecto, calza el rulimán perfecto con los rodamientos alrededor. En la naturaleza ocurre algo parecido. Las células se van reproduciendo de esta forma. De hecho, hay una materia que se llama geometría sagrada. Para quienes se interesan en la geometría sagrada, con estas formas nosotros podemos encontrar maravillas, las maravillas del mundo, y que van en paralelo con lo que está en la Biblia. También el número 7 en la Biblia se le conoce como la mujer virtuosa, además de la perfección, la mujer virtuosa. Y la mujer virtuosa corresponde a lo que, si regresamos al mismo inicio, ¿en cuántos días hizo Dios los cielos y la tierra? ¿Perdón? En 6 días. ¿Y el séptimo? El séptimo ya estuvo cansado, ¿no? Ya no hizo nada, ¿sí? Así es como está en la historia, ¿sí? En 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y el séptimo descansó. Pero en realidad el contexto de todo esto es de que el séptimo día lo perfeccionó. El descanso significa perfeccionamiento, pero además, al ser el séptimo día, corresponde a la mujer. Hay una circunstancia, y me permito parar un momentito aquí, que a lo largo de siglos, de todos los siglos de la historia, las mujeres han estado relegadas. ¿Por qué? Es la pregunta. El machismo ha imperado por muchos siglos, hasta que por fin, recién en el siglo pasado, se les concedió el derecho al voto. La mujer pudo ir a una universidad a graduarse como médica, y así muchas cosas. Y ahora apenas la mujer está recuperando su rol de igualdad en la sociedad. Todavía está relegada, no existen todavía todos los derechos como para sentir que la mujer está en igualdad de condiciones. Desde el punto de vista bíblico, la perfección del ser humano se alcanza con el estado de mujer virtuosa. Es decir, en nuestra interioridad, como vamos a ver luego, en nuestra interioridad hay una mujer virtuosa que, debido a que todavía no está transformada, eso ha permitido que tengamos esos pensamientos de machismo, digamos. Pero poco a poco ya está cambiando, nuestra mentalidad ya está cambiando, y estamos permitiendo que las mujeres tengan igualdad de condiciones. Y en el futuro, la redención, como está estipulada en la Biblia, es la redención de la mujer. En esta estructura, ustedes van a ver, si unimos los círculos con líneas desde sus centros, saltando uno, ya tenemos unos triángulos allí, ¿no es cierto? Si le damos un poquito la vuelta, ¿qué hemos formado allí? ¿Alguien ha notado? Ya tenemos unos triangulitos. Si le miramos un poquito, ¿y qué ya encontramos? Una estrella de David, ¿sí? Además de esos 7 rueditas, si les aumentamos 6, llegamos a un número
muy misterioso. ¿Qué nos han dicho de este número? No me digan, es lo peor, ¿cierto? Martes 13, ni te cases ni te embarques. Entre otras barbaridades acerca del número 13. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando se estudiaba la Biblia, cuando estudiaban los niños que estudiaban la Biblia de esta forma, les gustaba muchísimo el 13, porque el 13 corresponde a un número, a una palabra llamada amor. Es decir, el número 13 es el número más hermoso en la Biblia. Pero a nosotros nos enseñaron a ¿qué? A verle de una forma diferente, a despreciarlo. No, ese número, no, que a mí no me toque, ¿cierto? Y si añadimos a estos 7 las 6 que están alrededor, tenemos también de vuelta la confirmación de una estrella de David. Si estudiamos la Biblia en números, vamos a encontrar esta estrella de David muchísimas veces. En hebreo se le conoce como la Maguen David, que tiene 6 puntas externas. 6 puntas externas y cuántas internas también, 6 cruces internos, que dan ¿cuánto? Ya vamos en 12, ¿no es cierto? ¿Y con cuántas moneditas iniciamos? Eran con 7 al inicio, ¿cierto? Y ya vamos en 12. 5 y 7 están relacionados, porque suman 12. Y estas corresponden curiosamente a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué hay 12 tribus? ¿Por qué hay 12 apóstoles? ¿Se acuerdan que cuando murió un apóstol del que le traicionó y todo eso? Enseguida decidieron que hay que reemplazarlo. ¿Por qué no se quedaron con 11? Había que completar los 12. La historia es de que tenemos que estar ajustados a un número. Pero también, si revisan bien la Biblia, quienes han estudiado la Biblia, en realidad no hay 12 tribus, sino 13. Porque se acuerdan los que han visto la historia de José. A José no le dieron una tribu, sino a los 2 hijos, a Efraín y Manasés. Entonces allí aumentó una. Entonces siempre dicen las 12 tribus de Israel, pero en realidad son 13. Bueno, esto, como dije, está relacionado con lo que se llama geometría sagrada. La geometría sagrada es el estudio de la naturaleza. Nosotros encontramos patrones en la naturaleza que funcionan de esta forma. Y en la geometría sagrada aparece la semilla de la vida, la flor de la vida, con estos dibujitos que aparecen allí y todo eso. La flor de la vida y el huevo de la vida. El huevo de la vida, que son estos, ahora en 3 dimensiones de estas circunferencias. Y a partir de aquí, de esta que vimos, la flor de la vida, que es el número 19, ¿sí? Aparece algo interesante. Cuando ustedes han leído la Biblia y hemos pasado por la historia de, por ejemplo, el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿de qué color nos imaginábamos que era el árbol del conocimiento del bien y del mal? Un arbolito siempre es verde, ¿cierto? ¿Y el árbol de la vida? El árbol de la vida. ¿Y qué frutos da el árbol del conocimiento? ¿Y qué frutos da el árbol de la vida? El problema es de que cuando leemos eso en la forma literal, no entendemos adecuadamente el mensaje. Pero, por ejemplo, si buscamos en Google árbol de la vida, vemos arbolitos, pero ponemos árbol de la vida hebreo, porque en hebreo fue escrita la Biblia, ya nos sale esta figura. Es decir, el árbol de la vida es un concepto, no es un arbolito. El árbol de la vida es un concepto, el árbol de la vida es una estructura. Y cuando conocemos esta estructura, comenzamos a conocer de qué se trata lo que está relatando. ¿Por qué 12 meses? Y ahí vamos a un poquito de física o astronomía.
La luna gira alrededor de la Tierra en un periodo de 29 y un poquito más de días. Esto nosotros siempre vemos en el cielo que aparece la luna cada mes más o menos, ¿no? Va variando un poquito porque no es nuestros meses, son los meses lunares, aproximadamente 29 días, ¿no? La luna se demora en dar la vuelta a la Tierra 29 días. Y de alguna forma esto tiene alguna relación también con las mujeres, el ciclo femenino. Pero, bueno, en este ciclo lunar, ¿cuántas veces ha dado la vuelta la luna a la Tierra en un año? Es decir, nosotros sabemos que la Tierra da la vuelta alrededor del Sol en 365 días, ¿no? Y en ese periodo de tiempo la Luna ha dado, si nosotros hacemos el cálculo, 29.53 por los 12 meses que sabemos que ocurren 12 lunas en el año, tenemos 354 días. Es decir, que hay una diferencia de alrededor de 10-11 días con nuestro calendario. Entonces, ¿de dónde salen los 12 meses? De los 12 meses lunares, que después les fueron ajustando y ahora son meses solares. Pero los meses en la antigüedad eran lunares. Y los meses lunares, más sabían nuestros abuelitos, por ejemplo, que eran en qué días había que sembrar, en qué días había que cortarse el pelo, etc., ¿no es cierto? O había que tomar la luna en cuenta antes de hacer determinada cosa. Pero ahora no tenemos idea de cuándo va a iniciar un mes, a menos de que tengamos un calendario y decimos, no, sí, mañana es primero. Pero ¿qué acontecimiento astronómico ocurre para determinar que inicia un mes solar? Ninguno. Pero en la Biblia, siempre que aparece la luna nueva, cuando aparece una luna nueva es un inicio de mes, es decir, siempre hay un acontecimiento astronómico en el cielo para que inicie un mes. Esto parece no muy importante a la hora de estudiar la Biblia, pero si no entendemos esto, nos vamos a hacer siempre bolas, vamos a hacernos problemas en el momento de entender lo que llamamos las famosas profecías. Pero bueno, ahora, ¿a dónde voy con todo esto? El número 12 aparece allí. Hay 12 ciclos lunares en un año. No son exactos, pero precisamente la inexactitud, regálense lo que voy a decir, la inexactitud es la belleza de la naturaleza y es la belleza de la Biblia. La inexactitud que aparece en estos números. Es decir, ¿qué ocurriría si nosotros, por ejemplo, nos miramos al espejo, ¿no? Y la parte derecha es igualita a la parte izquierda? Pareceríamos hermosos así, pero no es así. Siempre hay una diferencia chiquita. Y esa diferencia chiquita es la que nos hace hermosos, a las mujercitas les hace hermosas. Hay algo que no sé qué es, su peinado, por ejemplo, que va de un lado hacia el otro, ¿no? Esa diferencia entre nuestro lado izquierdo y derecho es la que nos hace resaltarnos. Esto es lo que nos hace ser diferentes y ser hermosos. La naturaleza tiene esta particularidad. Hay ciertos detalles que parecen que fueran exactos, pero no lo son. Hay 12 lunas en el año, pero un poquito más. Y ese poquito más, cuando lo analizamos, llega a tener un sabor muy hermoso. Ahora, ¿cuántas notas tenemos en una escala musical? Pues vamos al piano. ¿Cuántas notas hay? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y se repite. ¿Cuántas eran? 7. ¿Por qué 7? Pero un momentito. También hay negras. ¿Cuántas negras hay en una escala musical? Entre las 7 hay 5 notas negras.
las que se conocen como sostenidos o al revés como bemoles.